Muy bien, bueno, vamos a ver qué son los capacitores, dónde se utilizan, ¿verdad? Eh, ¿Cómo están hechos? ¿De qué tipo pueden ser? No sé si recuerden, en la primera unidad vimos cuando estábamos viendo, ¿verdad? La reseña histórica de cómo había ido avanzando la ciencia y la tecnología en cuanto al área del electromagnetismo. Vimos por ahí, ¿verdad? La botella de Leiden, una botella que se inventó ahí en la Universidad de Leiden, que era capaz de almacenar carga eléctrica. Bueno, pues a partir de ahí, ¿verdad? Fue el principio mediante el cual se inventó o se desarrolló este dispositivo, que es uno de los que más se utiliza, ¿verdad? Junto con las resistencias en los circuitos eléctricos. Bueno, ¿por qué se utiliza tanto? Porque son dispositivos, ¿verdad?, que son capaces de almacenar energía mediante un campo eléctrico. Nosotros ya sabemos que el campo eléctrico se forma, ¿verdad?, o se tiene o está presente cuando hay una carga, tenemos una partícula cargada, pues este va a ser el caso, ¿verdad?, eh, del capacitor eléctrico. Vamos a dar chance unos 2 minutos para que entren los demás y ya podamos estar sin andar para allá y para acá. Vamos a esperar aquí a las 10:13. Por favor, mañana o el lunes entren antes de las 10 para que podamos no estar cambiándome de para allá y para acá. Entonces, voy a dar nada más 10 minutos de tolerancia para que entren todos a tiempo, por favor. Profe, ¿va a grabar la clase? Sí, ya la estoy grabando. Bueno, vamos a continuar entonces. Decíamos, un capacitor o condensador es un dispositivo diseñado para almacenar energía mediante un campo eléctrico. Un capacitor, ¿verdad? Es un dispositivo que almacena energía potencial. Nosotros ya sabemos lo que es la energía potencial eléctrica y la carga eléctrica en sus placas. Podemos observar que un capacitor está compuesto por dos placas metálicas, ¿verdad?, conductoras, las cuales están separadas por un material dieléctrico que es un aislante. La distancia de separación entre ellas es del orden de milésimas, ¿verdad?, micras, de tal manera que la cercanía entre ellas sea muy pequeña, porque de esa manera vamos a ver más adelantito que depende de la capacitancia. Entre menor es la distancia de separación entre las placas, mayor es la capacitancia. Bueno, pero ¿qué es la capacitancia? Apenas la vamos a definir, que viene siendo la capacidad que tiene un capacitor de almacenar carga. Es decir, un capacitor que tenga una gran capacitancia puede almacenar una gran cantidad de carga. Hagan de cuenta, como ustedes cuando van a comprar una cubeta para el baño, ¿verdad?, o para uso doméstico ahí, pues hay cubetas que son de 10 litros, otras de 20 litros, de 15 litros, de 12 litros. Entonces, entre mayor es la capacidad, en ese caso volumétrica de la cubeta, mayor es la cantidad de líquido que puede almacenar. Algo semejante sucede con los capacitores. Entre mayor es la capacitancia, mayor es la energía potencial que pueden almacenar. Dice, para hacer un capacitor basta con aislar dos conductores uno del otro, como se puede observar aquí. Un capacitor está compuesto por dos placas conductoras separadas por un aislante que se le llama dieléctrico. Bueno, el símbolo del capacitor, ¿verdad?, que se pueden encontrar es ¿verdad?, donde aquí podemos ver que son dos placas, una recta y otra curva, aunque no siempre es así el símbolo, ¿verdad? Y en el símbolo recto es donde vamos a tener la polaridad positiva.
nos vamos a dar cuenta que los capacitores se pueden encontrar ya sea polarizados para trabajar con voltaje directo, o bien no polarizados, que pueden trabajar con voltaje alterno. Aquí en esta figura se puede observar, ¿verdad?, algunos tipos de capacitores que vamos a ir analizando a medida de que vayamos avanzando en esta unidad. Entonces, recuerden la definición de capacitor. Capacitor o condensador es un dispositivo diseñado para almacenar energía mediante un campo eléctrico. El capacitor almacena energía potencial eléctrica y carga eléctrica, ¿sí? La corriente no pasa de una placa a la otra, sino que cuando nosotros energizamos un capacitor, o sea, lo alimentamos con un voltaje, entonces, ¿verdad?, se almacenan cargas, quedan cargas almacenadas en cada una de sus placas, produciendo un campo eléctrico. Entre ellas, ya nosotros sabemos que la carga eléctrica se puede presentar mediante una distribución lineal, ¿verdad?, o bien en este caso sería una distribución superficial. Bueno, entonces, la capacitancia, lo que habíamos comentado ahorita, dice: la capacitancia es la medida de la capacidad de un capacitor de almacenar carga en sus placas. En otras palabras, su capacidad de almacenamiento. Entonces decíamos que cuando nosotros tenemos un capacitor con mucha capacitancia, quiere decir que ese capacitor es capaz de almacenar mucha energía potencial, ¿sí? Cuanto más alta es la capacitancia, dice, de un capacitor, más grande es la cantidad de carga almacenada en las placas con el mismo voltaje aplicado. Bueno, la cantidad de carga que un capacitor puede almacenar por unidad de voltaje entre sus placas es su capacitancia, y se designa mediante la letra C. Esta es la definición, es la primera ecuación que vamos a utilizar, que vamos a estar manejando en esta unidad. La capacitancia, que se define como la carga por unidad de voltaje. Nosotros ya sabemos que la carga va a estar dada en coulombs, el voltaje va a estar dado en volts, y la capacitancia, que es una variable nueva para nosotros, va a estar dada en faradios, ¿sí? Un faradio es una cantidad muy grande de capacitancia, ¿verdad? Generalmente los valores comerciales de los capacitores están en el orden de picofaradios, nanofaradios, microfaradios, ¿verdad? Y algunos cuantos, sí, microfaradios, porque ya más grandes ya es difícil de encontrar. Bueno, ¿alguna pregunta con lo que llevamos? Vayan haciendo desde ahorita, yo les recomiendo que vayan haciendo, por favor, su formulario, para que cuando ya empecemos a hacer los problemas que marca esta unidad, pues ya tengamos todas las Profe, ¿puede fórmulas mostrar la fórmula? necesarias. ¿Mande? ¿Puede mostrar la fórmula? Ok. Capacitancia es igual a carga por unidad de voltaje. Bueno, esta información ya la tienen ahí en su aula virtual de Moodle. Bueno, vamos a ver cómo es que almacena carga un capacitor. Dice: en estado neutro, las dos placas de un capacitor tienen el mismo número de electrones. Nosotros sabemos, hemos dicho, ¿verdad?, hemos comentado, lo comentamos al inicio, que toda materia en la naturaleza se encuentra con carga eléctrica neutra, es decir, contiene la misma cantidad de electrones y de protones. Entonces, cuando se trata de un capacitor en estado neutro, pues la placa de un lado y la placa del otro va a tener la misma cantidad de electrones. Dice: cuando el capacitor se conecta a una fuente de voltaje mediante una resistencia, se liberan electrones. Fíjense, entonces aquí tenemos ya este capacitor. Esto es un capacitor, ¿verdad?, porque tiene dos placas metálicas separadas por un aislante, por un dieléctrico, y nosotros le vamos a conectar una batería y le vamos a colocar una resistencia para limitar la corriente de tal manera que no lo vayamos a dañar. Bueno, aunque puede ser que lo conectemos directamente, ¿verdad?, siempre y cuando respetemos el voltaje que nos marca el fabricante, no pasa nada. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando nosotros le aplicamos una fuente de voltaje positivo? ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen que vaya a pasar?
se va a empezar a consumir. Bueno, fíjense bien lo que va a pasar aquí. Cuando nosotros le aplicamos una fuente de voltaje en esta polaridad, más por aquí y menos por acá, ¿qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que si aquí tengo una polaridad positiva, acuérdense que la ley de las cargas, los electrones que estaban en esta placa van a ser atraídos por la polaridad positiva de la fuente. Entonces todos los electrones de esta placa van a empezar aquí a circular hacia la batería, quedando, ¿verdad?, de este lado solamente carga positiva, iones positivos. Acuérdense que un material, como cuando vimos cómo se crea la electricidad estática por fricción, por rozamiento, veíamos que unos materiales ganan y otros pierden. Los que ganan van a tener exceso de electrones y los que pierden, ¿verdad?, van a tener carencia de electrones y se convierten en iones positivos. Entonces acá el hecho de que empiecen a circular electrones, se va a quedar esta placa con carga positiva, y de este lado, ¿verdad?, van a ser empujados más electrones acá porque va a haber una repulsión. Entonces cuando se conecta, vuelvo a repetir, una fuente a este capacitor, una placa va a quedar cargada positivamente y la otra placa va a quedar cargada negativamente. ¿Ok? No hay circulación de corriente de una placa a otra, no pasa la corriente, porque si esto llega a suceder, el dispositivo se daña. Acuérdense que entre cada placa hay un aislante, ¿sí? Entre cada placa hay un aislante, y eso hace entonces que no permita la circulación de la corriente de una placa a la otra, porque si no, no se cumpliría el efecto que queremos, que es almacenar carga. Ahora, ¿se va a formar un campo eléctrico? Pues claro que sí, ¿verdad? Nosotros ya dijimos que cuando tenemos cargas, ¿verdad?, las cargas van a generar campo eléctrico. Entonces, si esta placa, queda cargada positivamente y esta placa queda cargada negativamente, va a quedar un campo uniforme en ese espacio, ¿sí? Y eso va a estar disponible para cuando se requiera. Es una energía potencial disponible en el momento de que se requiera. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta con esto. Dice, cuando el capacitor se conecta a una fuente de voltaje mediante una resistencia, se liberan electrones, carga negativa de la placa A, o sea, este lado, las cuales se depositan, dice, en la placa B, en un número igual que liberado. O sea, los electrones que se fueron de aquí son los que se van a depositar acá, van a quedar, digamos que, acuérdense que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, únicamente se transfiere. En este caso, completan el circuito. ¿Mande? ¿No escuché? Completan el circuito. Sí, o sea, van a seguir este circuito. Vienen de aquí, pasan a través de la batería y llegan a la otra placa. Pero ahí se queda, ¿verdad? Los electrones que pierde la placa A son los que gana la placa B y quedaron con la misma carga eléctrica, esta positiva y esta negativa, formando un campo eléctrico uniforme. Dice, a medida que la placa A pierde electrones y la placa B los gana, la placa A se vuelve positiva con respecto a la placa B. A medida de que se van perdiendo electrones, queda cargada positivamente, y a medida que va ganando, va teniendo un exceso de electrones. Durante este proceso de carga, dice, los electrones fluyen solo a través de los contactos, o sea, de la placa de este lado, la A través de la batería, a través de la resistencia, hasta llegar en este caso a la otra placa B. Les decía, puede haber resistencia o no puede haber, siempre y cuando, ¿verdad?, se respete el voltaje que marca el fabricante, no va a pasar nada. Y que respetemos sobre todo también nosotros la polaridad, en el caso de que sea un capacitor polarizado. Bueno, vamos a ver qué pasa, las aplicaciones que vamos a tener para los capacitores. De cierta manera les digo, ¿verdad?, que casi no hay ningún circuito donde no se ocupe un capacitor. Los capacitores se van a utilizar para diferentes aplicaciones, ¿verdad? Se utilizan para la sintonía de frecuencias de receptores de radio. O sea, ustedes no sé si, bueno, ahorita ya casi los radios no se utilizan, ¿verdad? Pero
Anteriormente se tenía que estarle variando ahí, sintonizando. Lo que se hacía es variar la capacitancia de un capacitor, porque los capacitores pueden tener una capacitancia fija, pero también pueden tener una capacitancia variable. Entonces, mediante ese cambio de capacitancia era capaz de sintonizarse, ¿verdad? Actualmente los radios que utilizamos en nuestro auto, ¿verdad? Ya traen la sintonía automática. Le damos clic para adelante y empieza a recorrer las frecuencias hasta alcanzar ahí, ¿verdad? La estación que nosotros deseamos. Entonces está haciendo una sintonía, y la sintonía se hace por medio de la variación de la frecuencia de la frecuencia, pero esto se hace a partir de la variación de la capacitancia. Bueno, también se utilizan como filtros en fuentes de alimentación. ¿Qué son las fuentes de alimentación? Por ejemplo, esos cargadores que utilizamos para nuestro celular, ¿verdad? Convierten la energía, el voltaje alterno que tenemos en nuestra casa en un contacto, ¿verdad? Que nos surte Comisión Federal de Electricidad. Lo que hace ahí es reducir el voltaje a lo que requiere el celular, ¿verdad? Que son 5 volts, no sé, y lo convierte a CD. Pero para convertirlo a CD hay que rectificarlo, y aparte hay que convertirlo en una línea recta, y eso se hace mediante filtración, utilizando capacitores, o incluso, ¿verdad?, en las fuentes de voltaje convencionales, las fuentes de CA-CD que utilizan transformador y luego un puente de diodos. Con más razón ahí se utiliza precisamente el filtrado para convertir la corriente continua a corriente directa. Bueno, para eliminar, dice, la formación de chispas en los sistemas de encendido de automóviles. Eso también, ¿verdad? Aunque ahorita ya con los nuevos formas de encender los automóviles, pues ha variado, ¿verdad? Pero aún ahí se utilizan todavía, ¿verdad? Algunos en los sistemas de encendido. Los capacitores anteriormente, ¿verdad? Cuando el encendido era por distribuidor, el distribuidor era una escobilla que giraba y en cada momento le iba mandando, ¿verdad?, voltaje a la bobina, para que la bobina mandara la chispa hacia las bujías. Pero como la bobina es una carga inductiva, es algo que no hemos visto, cuando se abre la escobilla del distribuidor, en ese momento se genera un arco y tenía que haber un capacitor para poder absorberlo. Por eso dice que para eliminar chispas. Los capacitores sirven también para el filtrado, ¿verdad?, en los circuitos electrónicos. Si nosotros vamos a amplificar señales, sobre todo en el área de instrumentación, señales pequeñas, por ejemplo, que tengamos que convertir, sensar temperatura mediante un termopar, y los termopares son dispositivos que convierten una señal de temperatura de calor a voltaje, pues ese voltaje que nos da un termopar es un voltaje muy pequeño, del orden de milivolts. Entonces hay que amplificarlo, pero a veces cuando amplificamos también se presenta por ahí el ruido. Entonces tenemos que tener filtros para eliminar el ruido, y ese filtro también se hace a partir de capacitores. Bueno, también, ¿verdad?, los capacitores almacenan energía, ya sea para esta parte, para lo que es los flash electrónicos, ¿verdad?, flash de cámaras. Trabajan mediante el almacenamiento de energía de los capacitores. Los desfibriladores, ¿verdad?, que se utilizan para la resucitación cuando hay un paro cardíaco, entonces ahí también estos utilizan capacitores grandes para almacenar energía y para que en un momento determinado se libere para tratar de corregir el ritmo cardíaco del corazón y otra vez vuelva a latir como se hace normalmente. Entonces, los capacitores tienen muchas aplicaciones. Nosotros en el área de electromecánica nos vamos a dar cuenta ya cuando ustedes lleguen a los últimos semestres, cuando vean a fuentes de ahorro de energía, se van a dar cuenta que para ahorrar energía nosotros necesitamos cuidar mucho un factor que se llama factor de potencia. Ese factor de potencia es una medida, ¿verdad?, de cómo se aprovecha la energía. Es decir, si yo tengo mi instalación
mi empresa, ¿verdad? Mi taller está trabajando con un factor de potencia de 0.9, quiere decir que de todo lo que me da Comisión Federal, de toda la energía que estoy demandando de Comisión Federal, que se la estoy comprando, estoy aprovechando el 90% y el 10% se pierde, ¿sí? Esto está permitido por norma, pero está crítico, ¿verdad? Por ejemplo, que yo tuviera un taller, una empresa donde el factor de potencia fuera de 0.7 o 0.6. Si fuera de 0.6, ¿qué pasaría? Me indicaría que estoy aprovechando el 60% y el 40% se está desperdiciando, sin embargo lo tengo que pagar. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay muchas cargas inductivas, como es el caso de motores, ¿verdad? O algunos otros equipos que utilicen bobinas. Entonces ahí es donde entran también estos dispositivos, los capacitores. Con los capacitores nosotros podemos corregir ese funcionamiento de la empresa, del taller, porque podemos compensar la potencia reactiva y eso se hace a partir de capacitores. Pero eso lo van a ver ya cuando vayan por sexto o séptimo semestre. Ok, ahorita nada más para que tengan una idea de todas las posibles aplicaciones que podemos tener con estos dispositivos que son capaces, vuelvo a repetir, de almacenar energía potencial y carga mediante un campo eléctrico. Ya vimos hace un momento por qué es que decimos que se forma un campo eléctrico, porque queda cargada una placa y otra, y cuando tenemos una placa positiva y otra placa negativa, el campo que se forma es un campo uniforme, un campo constante. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta con lo que llevamos hasta ahorita, alguna duda que tengan. No, profe. ¿Nada? Ok. Bueno. Vamos a ver cómo es que se construyen los capacitores y sobre todo de qué depende la capacidad de almacenar energía. Ya nosotros dijimos hace un momento que la capacitancia es una medida que tienen los capacitores que nos indican cuál es la capacidad que tiene de almacenar energía. Bueno, desde un punto de vista constructivo, la capacitancia de un capacitor va a depender de los siguientes factores: del área de las placas, del capacitor. Estas placas pueden ser cuadradas, pueden ser circulares, pueden ser rectangulares. Entonces, entre mayor es el área de la placa, mayor es la capacitancia. Y entonces podemos decir que la capacitancia es directamente proporcional ¿a quién? Al área, pero es inversamente proporcional a la distancia. Hace un momento les decía que la distancia de separación entre una placa y otra, pues la hacen muy pequeña, ¿verdad? De milésimas a veces de pulgada. ¿Para qué? Porque si nosotros disminuimos la distancia entre una placa y la otra, ¿qué va a pasar? La capacitancia también crece. Entonces, los factores de los cuales depende de la capacitancia podemos enunciarlos como tres: del área de las placas conductoras, de la distancia de separación entre ellas y del material utilizado como dieléctrico. Ya decíamos que el material, ¿verdad?, que se utiliza entre esta placa se le llama dieléctrico y no es otra cosa que un aislante. Bueno, ese aislante, ¿verdad?, va a tener una permitividad eléctrica. Acuérdense que esta variable ya la utilizamos en la ley de Coulomb, también la utilizamos en la ley de Gauss. Acuérdense que la ley de Gauss decía que el flujo eléctrico era igual a ¿quién? A QI entre epsilon 0. Recuerden que el valor de epsilon 0 es igual a ¿quién? A 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Aquí la tenemos, ¿verdad? Bueno, y R viene siendo la permitividad relativa del material dieléctrico utilizado. Entonces, la permitividad relativa, ¿verdad?, se refiere a la permitividad relativa que tiene el material con respecto a la permitividad eléctrica. O sea, ER es igual a epsilon entre EO, donde epsilon viene siendo la permitividad exclusiva o particular de ese material. Bueno, en esta tabla nosotros podemos ver cuál es la permitividad relativa del material, o sea, ya esta parte ER.
Del vacío es 1.0, del aire 1.006, o sea que no hay mucha diferencia entre si entre las placas hay vacío o hay aire, prácticamente es lo mismo. Pero fíjense bien, el teflón ya es de 2, el papel parafinado 2.5, el hule de 3, así nos vamos de poliestireno, aceite, mica, porcelana, baquelita, óxido de aluminio, vidrio, óxido de tantalio. Ya cuando hablamos de este óxido de tantalio quiere decir que la permitividad relativa del material es grande, y esto va a ser, si nosotros sustituimos aquí un valor grande, ¿qué va a pasar? Pues la capacitancia va a empezar a crecer. Y aparte, ¿verdad? Tenemos la cerámica, que también, ¿verdad?, nos da una permitividad relativa grande, junto con el titanato de bario, que esto ya es una permitividad relativa muy grande, y esto permite hacer capacitores que tengan una gran capacitancia. ¿Ok? Entonces, a partir de esta ecuación, la ecuación 2.2, nos vamos a dar cuenta entonces, o aquí nos damos cuenta de estos tres factores: que la capacitancia depende del área, de la distancia y del material utilizado como dieléctrico. Lo recomendable sería utilizar estos, ¿verdad?, materiales, pero vamos a ver que hay capacitores que son de aceite, de poliestireno, de mica, de papel, por ciertas razones. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta con estas ecuaciones. ¿Alguna duda que tengan? Profe, Mande. la E que aparece ahí, ¿qué significa? Había dicho. ¿Cuál es? No. Esto. En la 2.3, en la 2.3. Ah, esa es la permitividad del material. Porque La permitividad. si la permitividad del material, cuando tú la divides entre esto, que es la permitividad del aire, ya te da la permitividad relativa, que es lo que aparece aquí en la tabla. Porque esto es lo que nos interesa, ya sustituirla en la fórmula. ¿Cómo calcularías la permitividad? La E, por decir, del teflón, pues multiplicas, despejas de aquí, ¿verdad? Pasaría epsilon 0 multiplicando a R, y ahí la tendrías, pero esta no se ocupa la permitividad relativa, ya lo que te aparece aquí, que es el cociente de estos dos. Pero epsilon 0 es la permitividad particular de cada dieléctrico. Bueno. Pero ya para la permitividad relativa, ya estamos datos. ¿Mande? Para los ejercicios vamos a ver la tabla. No escuché bien. Para resolver los ejercicios vamos a regresar a verla. ¿Para los subíndices qué? No se entiende. Yo le digo, aguanta. A los ejercicios vamos a usar esa tabla. Ah, ok. Sí, vamos a utilizar esta tabla, o dependiendo del libro, ¿verdad? Pero generalmente son las mismas, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo es que se puede incrementar la capacitancia de un capacitor. Ya vimos nosotros aquí, ¿verdad?, de la ecuación 2.2, que la capacitancia es proporcional a quién, al área y también a la permitividad relativa. ¿De qué otra manera podríamos también incrementar la capacitancia? Disminuyendo la distancia entre las dos placas. Bueno, dice, existen varias formas de incrementar el área sin hacer que el capacitor sea demasiado grande. Aquí le van a entrar por el lado del área. Dice, disponer las placas y el dieléctrico en largas tiras angostas y luego enrollarlas como se muestra en la figura. Esa es una forma, ¿verdad?, de hacer un capacitor de gran capacitancia. Se ponen varias placas separadas por un papel parafinado, que es un dieléctrico, ¿verdad?, para separarlas, y de esa manera se consigue tener una gran área. ¿Ok? Entonces, esa es una forma, pero quedan aquí, ¿verdad? Estos capacitores no son recomendables para altas frecuencias, porque luego se presenta un efecto de la inductancia. Más adelantito vamos a ver de qué se trata eso. Dice, al apilar las placas y los dieléctricos, como se muestra en la figura, dice, el área ahora es un múltiplo del número de capas dieléctricas. ¿Ok? Utilizar el dieléctrico para establecer la forma, por ejemplo, un cilindro en la figura C, dice,
Luego simplemente se inserta una barra para la placa positiva y se recubre la superficie del cilindro para formar la placa negativa, como se muestra en la figura. O sea, hay varias formas de hacerlo: es enrollarlo, disponer varias placas, una, luego el dieléctrico, luego la otra metálica, luego el dieléctrico, la otra metálica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son dos placas positivas, podríamos decir, y dos placas negativas, y entre ellas hay material dieléctrico. De esa manera se puede incrementar el área de las placas de un capacitor. Y la otra es hacer esto, meter como dice aquí, poner el dieléctrico, ¿verdad? Y un polo se traería dentro del dieléctrico y el otro se recubre. Aquí están utilizando tantalio, ¿verdad? No sé si aquí vieron por aquí el tantalio. No aparece, ¿verdad? Pero el tantalio es uno de los dieléctricos que tiene una permitividad relativa grande. Por eso es que se utiliza mucho para la fabricación de capacitores. Bueno, vamos a darnos cuenta que los capacitores puede haberlos desde muy baja capacitancia hasta muy alta capacitancia. Entonces cada uno de ellos va a tener una cierta aplicación. Hay algunos capacitores que pueden soportar tan solo unas cuantos volts o décimas de volts, y hay otros que pueden soportar hasta miles de volts. Entonces eso depende de la resistencia del dieléctrico, como vamos a ver más adelantito. Bueno, clasificación de los capacitores. Dice: la clasificación de los capacitores puede hacerse con base a diferentes factores. Uno de ellos, si son de capacitancia fija o de capacitancia variable. Es decir, hay capacitores que nos permiten variar la capacitancia. ¿Cómo se podría variar la capacitancia de un capacitor? ¿Me podrían decir? ¿Cómo acercando y alejando sus placas? ¿Mande? Disminuyendo la distancia entre... Exacto, entre variando, placas, ¿no? ¿verdad? La distancia entre las placas. Esa sería una. ¿Y la otra cuál sería? Aumentar ¿cómo se dice? Energía. Permitividad. La permitividad. Relativa, ¿no? Lo que pasa es que eso no se puede hacer porque ya en un... Sí, ya está fijo, ya se... En su Las caso sería placas el área, ¿no? metálicas. El área puede, fíjense bien, el área que queda expuesta, ¿verdad? Porque el campo eléctrico se va a generar entre la área que queda expuesta una a otra, pero si yo una placa la muevo más arriba que la otra y nada más dejo que se ponga la mitad de una con la mitad de la otra, ¿qué va a pasar? Pues se reduce el área. Entonces, esa es una forma de variar la capacitancia, variando el área y también variando la distancia. Bueno, otra forma de variar la capacidad, esa es una de las clasificaciones que se tienen. Si puede haber capacitores de capacitancia fija o variable, perdón. También otra clasificación a la que obedecen los capacitores es que si son polarizados o no tienen polaridad. No sé si ustedes sepan esto, ¿verdad? ¿Ya llevaron mediciones eléctricas ustedes? ¿O cómo se llama esa materia que llevan? Mediciones, donde creo que se la ven en primer semestre, no recuerdo. ¿O no han llevado nada de eso? Ok. Habla de metrología, creo. O metrología, donde miden ahí utilizan voltímetros, Sí. utilizan amperímetros, utilizan osciloscopios. Bueno, nosotros aquí en eléctrica generalmente manejamos dos tipos de corrientes, generalmente, porque puede haber más formas de onda. Bueno, el voltaje que nos suministra la Comisión Federal es una onda de voltaje que lo podemos expresar así como Vs igual a Vm por el seno de omega t, ¿sí? Si nosotros dibujamos esa forma de onda, nos va a quedar esto así.
una onda senoidal que va a tener una frecuencia angular igual a omega t. Y tenemos lo siguiente, esto que aparece aquí es la amplitud pico, que se le llama Bm, que aparece ahí. Y esto de acá pues también es lo mismo, que sería menos Bm. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que todos los valores que estén por arriba del eje X, ¿ok?, o del tiempo en este caso, el eje de horizontal es el tiempo, entonces todos los valores que estén por arriba van a ser valores positivos y los que estén por abajo van a ser valores negativos. Entonces, el voltaje que nos suministra la Comisión Federal de Electricidad tiene una polaridad que cambia. La frecuencia a la que trabaja o la que nos surte Comisión Federal es de 60 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de onda de voltaje se repite 60 veces esto en un segundo. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que el periodo, que es lo que tarda una onda senoidal en completar un ciclo, es igual al recíproco de la frecuencia, que es 1 sobre 60. Si ustedes dividen esto, les va a dar 16.666 milisegundos. Es el tiempo que tarda en realizar esto. Fíjense entonces, de este lado, aquí tenemos una polaridad positiva. Y de este lado tenemos una polaridad negativa. ¿Ok? Esta se llama corriente alterna. A esto se le llama corriente alterna. Entonces hay capacitores que pueden trabajar con corriente alterna. Esos capacitores son los no polarizados. Pero hay otros capacitores que debemos de respetar, ¿verdad?, la polaridad. Esos trabajan con una corriente o voltaje directo. ¿A qué es eso? Un voltaje directo, por ejemplo, el que nosotros obtenemos de una batería, de cualquier batería, me va a dar una forma de onda como esta. Por ejemplo, una batería de esas cuadraditas que utilizamos a veces, ¿verdad? El tipo D nos da un voltaje de 9 volts, entonces así lo vamos a representar. Pero ¿qué pasa con este voltaje? Solamente tiene una polaridad, la polaridad no cambia, siempre va a ser positiva, a menos de que nosotros invirtamos la polaridad de la batería. Acuérdense que la batería está así, ¿verdad? Y tiene dos bornes, uno acá que es así y otro que es por acá así. Entonces, uno es el positivo y el otro es el negativo. ¿Ok? Entonces, si la carga, por ejemplo, a una resistencia, yo le aplico este voltaje así, el positivo por acá y el negativo por acá, pues voy a tener un voltaje positivo con respecto a esto, así. Pero si yo invierto, esto se lo aplico acá y esto acá, pues ya tendría yo un voltaje negativo, pero solamente hay que cuidar la polaridad de la fuente. Entonces, los capacitores, la clasificación que vamos a tener va a ser en cuanto también a que si son polarizados o no polarizados. Los que son polarizados no pueden trabajar con corriente alterna, solamente con corriente directa. Y los que no tienen polaridad, pues esos sí pueden trabajar con corriente directa o con corriente alterna. ¿Ok? Bueno, otra clasificación dice es el tipo de fabricación, ya sea de película o por bobina, entre otros. ¿Qué es una bobina? Una bobina es cuando nosotros enrollamos un conductor como esto. Nos vamos a dar cuenta ya en la otra unidad, ¿verdad? En la unidad 4, cuando lleguemos a ver la parte de campo magnético, nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que se utilizan mucho, ¿verdad?, para la fabricación de motores, para la fabricación de muchas cosas, son las bobinas. No sé si ustedes alguna vez han visto cómo está internamente el motor de una licuadora, qué es lo que tienen acceso ustedes en su casa. Pues tiene muchas vueltas de alambre. A esto se le llama bobina y se representa con la letra L. ¿Ok? Entonces, por esa razón, cuando nosotros enrollamos un conductor, se dice que se forma una bobina. Nosotros veíamos aquí, ¿verdad?, que los capacitores se pueden, lo que hacen los fabricantes para incrementar la capacitancia es enrollar las tiras de papel para que de esa manera, ¿verdad?,
haya más área y el tamaño sea reducido del dispositivo para que no ocupe mucho espacio en el circuito. Bueno, entonces esa es una forma de clasificarlos también, en base, ¿verdad?, a que si son fabricados mediante película o por bobina. Película es algo como esto y por bobina es algo como esto. Entonces, esta es una de las clasificaciones que tenemos, ¿verdad?, para los capacitores. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita, alguna duda. Nada más así como un comentario. Ajá. No, se me escucha bien, es que hace ratito no se me escuchaba bien. En lo que mencionabas sobre la película y la bobina, yo recuerdo que cuando llevé la materia de electricidad en la prepa, pero fue una materia muy básica, no profundizamos casi. Ajá. Y solo fue como práctico, no hicimos nada de física. Ajá. Entonces, yo veía que cuando estaban los transformadores, me parece. Ajá. No, ¿cómo se llaman? Los que eran monofásicos, trifásicos y así. No logro recordar el nombre. Sí, son los transformadores. Son transformadores. Ah, bueno, pues traían unos bloques. Estos bloques estaban hechos por pequeñas y diminutas capas de lámina para que la pérdida de energía fuera menor. A eso se refiere cuando dice laminación. No, aquí se refiere, ¿verdad?, a las láminas del capacitor. Acuérdate que el capacitor está formado por un capacitor está formado por dos placas que se le llaman láminas también. ¿Sí? Aquí estamos considerando que una placa es una lámina de metal. En el caso que tú me dices, ¿verdad?, de un transformador, eso se refiere al laminado del núcleo. Un transformador generalmente viene así. El más sencillo, ¿verdad?, el monofásico viene así. Trae un núcleo con una lámina de silicio, ¿verdad?, así, donde se enrollan los dos devanados. ¿Ok? Así, aquí está más o menos así. Entonces aquí va un devanado y acá encima va el otro. Esto se hace para que la trayectoria del flujo magnético sea eficiente, pero ese es otro rollo. Ahorita estamos hablando de las láminas, de las placas del capacitor, de que cómo se enrollan, ¿verdad?, cómo hacen los fabricantes para incrementar la capacitancia, incrementando el área de manera de que se enrollen y quede un espacio, un dispositivo pequeño. Ok, no sé si quede aclarada tu duda. Sí. Entonces, para ejemplificarlo de otra forma o de una mejor forma, sería el entrerotor de un ventilador. Ese sí trae un devanado similar. ¿O qué dices? ¿Un motor? El entrerotor de un rotor, por ejemplo, el de un ventilador. Pero muchas máquinas utilizan ese método del entrerotor con devanado de cobre. Ajá, no te escucho bien si dices interruptor. Entre rotor. Ah, ok. Aquí está el rotor que gira con el eje, pero hay algo que lo recubre para crear el campo magnético. Ajá, pues ajá. entonces es el rotor. Ajá, mira, lo que gira es el rotor, lo que está estático se llama estator. Ok, entonces cuando se trata de un motor, ¿verdad?, de inducción, pues el rotor es una cosa maciza, ¿verdad? No hay devanado y el devanado está en el estator. Bueno, eso lo van a ver en máquinas eléctricas. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a darle un llegue aquí a los primeros capacitores. Vamos a ir analizando los diferentes tipos de capacitores que existen en el mercado, ¿verdad? Cuáles son sus características, cuáles son sus posibles aplicaciones y también los rangos de capacitancia en los cuales los podemos encontrar y el voltaje de operación. Bueno, nosotros decíamos hace un ratito cuando vimos la clasificación que los capacitores se pueden clasificar como aquellos que son polarizados y no polarizados. Generalmente, ¿verdad?, los que son polarizados son capacitores de aluminio, ¿verdad?, y capacitores de tantalio. Estos de aluminio, ¿verdad?,
utilizan un electrolito entre las placas y vamos a ver qué pasa con ese electrolito, porque el electrolito es una sustancia que puede conducir electricidad, pero si se polariza en un sentido, si se polariza en el otro sentido, se crea un óxido y es lo que se aprovecha para poder separar las placas del material. Bueno, dice, dentro de los capacitores polarizados se encuentran los capacitores electrolíticos. Este tipo de capacitor está constituido por una lámina metálica que está en contacto con un electrolito, ¿sí? Una solución que gracias al movimiento de los iones que contiene conduce la electricidad. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, polarizamos bien el capacitor electrolítico, que es en este caso de aluminio, si respetamos la polaridad, nosotros nos vamos a dar cuenta aquí, ¿verdad?, cuando se compra un capacitor que trae una marca aquí, donde nos dice cuál es la terminal negativa. Nada más nos indica cuál es la terminal negativa, la otra pues ya se supone que va a ser la positiva. Aquí pueden ver que las dos negativas están conectadas. Entonces, si yo voy a conectar este capacitor a una batería, esta terminal la tengo que conectar a la terminal negativa y esta a la terminal positiva para que no haya ningún problema y el dispositivo trabaje de la mejor manera posible. Porque si lo conecto al revés, se destruye, explota este capacitor electrolítico. Bueno, dice, cuando se aplica un voltaje entre la lámina y el electrolito sobre la lámina, se forma una capa delgada de óxido metálico que sirve como dieléctrico. O sea que los capacitores de aluminio no llevan en sí un dieléctrico, una capa de dieléctrico como tal, sino que llevan una solución, de tal manera que cuando se polariza esta solución se forma un óxido y ese óxido hace que se separe precisamente las placas, o sea, queden separadas, mejor dicho, y no haya conducción. A pesar de que el electrolito es una sustancia que contiene iones. Ahora, cuando nosotros por error conectamos de manera inversa al capacitor, lo que vamos a hacer es que conduzca el electrolito y por eso es que se destruye este capacitor. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de capacitores de aluminio. Bueno, dice, una de las ventajas que se tiene con este tipo de capacitores es que se pueden obtener valores de capacitancia muy grandes. ¿Por qué razón? ¿De qué dimensión creen que sea la capa de óxido que se forma? Ustedes han visto cuando dejamos, por decir, una lámina o un objeto metálico y le cae agua, se forma una capa de óxido. ¿De qué espesor es esa placa de óxido? Depende, profe, algunas son muy delgadas, algunas ya se hacen como si fueran una laminita, una cascarilla. Ajá, pero eso es cuando ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Pero en este caso de que es muy delgada, es muy delgada la placa, la plaquita. El óxido se forma de manera instantánea, cuando se polariza va a ser muy delgada. Y si tengo una distancia muy pequeñita, ¿qué va a pasar con la capacitancia? Va a ser muy grande. Por eso una de las características que tienen los capacitores polarizados, en este caso los electrolíticos, es que pueden obtenerse capacitancias hasta de 500.000 microfaradios. Aquí podemos ver cómo están constituidos los capacitores de aluminio. Dice, los capacitores de aluminio se componen de dos tiras de papel de aluminio enrollados en una tira de papel absorbente, entre ellas que se sumerge en una solución de electrolito, todo sellado en un bote. Así es como los vamos a encontrar. Esta parte, no sé si puedan ustedes ver esto aquí, observen, esto que tiene aquí me indica que es la terminal negativa. Aquí sería esta la terminal negativa y esta la positiva. Esta sería la negativa para este y la positiva para este. Entonces podemos encontrar en muchos tamaños, desde algunas cuantas décimas de microfaradios, o sea, 0.1, 0.2, 0.22, 0.47, hasta capacitores que ya son mayores de 100 o 10.000 microfaradios. Ya hablamos de botes bastante grandes. Bueno, entonces dice, el rango de capacitancia va de 0.1 microfaradio hasta 500.000 microfaradios. Sin embargo, el voltaje de trabajo se ve reducido
Generalmente tienen voltajes de trabajo que van de 10 volts a 100 volts, o sea que es un voltaje pequeño. Generalmente se utilizan para filtrado este tipo de capacitores. Sin embargo, también hay otro detalle: la tolerancia por lo general es grande, o sea que cuando la magnitud de el valor de la capacitancia de un capacitor, ¿verdad? Va a depender mucho de la tolerancia que nos dé el fabricante. Por ejemplo, la tolerancia de ¿verdad? Es de más o menos 20. Por ejemplo, que nosotros compremos un capacitor de 100 microfaradios y nos dice el fabricante que tiene una tolerancia de 20. ¿Qué quiere decir? Que va a variar el 20% de este valor. Puede ser que me dé, en el mejor de los casos, 120 o en el peor 80 microfaradios, porque varía en un porcentaje del 20%. Entonces, podríamos decir que esta es una desventaja porque la tolerancia es muy grande, y también otra desventaja, que el voltaje de aplicación, el voltaje de trabajo es pequeño. Sin embargo, la principal ventaja que tiene es que podemos conseguir con ellos capacidades muy grandes. Bueno, dice por aquí, almacenan un alto valor de carga porque tienen un alto valor de capacitancia. Desventajas: tienen tasas de fuga grandes. Quiere decir que si nosotros cargamos el capacitor y lo dejamos ahí, solito se va descargando, y se descargan estos rápidamente. Otra desventaja: tienen una amplia gama de tolerancias, o sea, lo que ya habíamos dicho, las tolerancias sobre todo son grandes en este tipo de circuitos, y son inadecuados, dice, en el circuito de temporización o de filtrado. O sea, se refieren al filtrado de sintonización, no filtrado para fuentes, porque para fuentes es lo que más se ocupa este tipo de capacitores. Bueno, ¿por qué no son adecuados para la temporización? En electrónica, ¿verdad? Sobre todo en electrónica digital, muchas veces hay que generar pulsos de reloj que sean muy precisos. Entonces, esos timers, ¿verdad? El ejemplo más fácil, más sencillo, es el 555, trabaja mediante una red de RC. Entonces, si el valor de la capacitancia no es muy preciso, entonces el tiempo al que se van a generar los pulsos tampoco va a ser preciso. Por eso no es adecuado para aplicaciones de temporización. Bueno, pues estas son las características de los capacitores de aluminio. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Pues si no hay preguntas, yo creo que aquí la vamos a dejar porque ya son las 11. Y ya, si Dios quiere, nos vemos el lunes. No me han dicho el examen para cuándo lo quieren. Ya se comentó eso ayer. Ajá. Y quedamos en el acuerdo de que el examen queríamos realizarlo el día jueves en su hora. ¿Jueves en la hora? Sí. Ok, bueno, entonces lo programo para esa fecha. Sí. Ok, bueno, entonces que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Profe, Ajá. yo quería comentarle junto con mi compañera Jennifer un problema que hemos tenido nosotros con respecto a personal ya con el Modle. Ajá. Nosotros somos de Repite. Sí. Y estuvimos mandando mensajes por lo del correo y no nos respondimos. Tuvimos que ir a la institución y nos hicieron dar vueltas porque no nos hacían nada más, nos decían que mandáramos el correo con los datos. Lo regresábamos y lo volvíamos a hacer y nada, tuvimos que volver ahí. Nosotros no somos de Tuxtepec. Y ahora que queremos acceder a Modle, nos pone que la contraseña es incorrecta. Ya hicimos el cambio, hicimos todo lo que nos dijeron y seguimos igual sin acceder a Modle. Hemos hecho las tareas, pero no las hemos podido subir. De hecho, somos equipo con otros compañeros de aquí del grupo. Ellos sí lo han subido, nosotros no. Pues ese es el detalle de que mañana vamos a pasar. Mira, pásame tu nombre. Parece que tú ya de cierta forma yo lo platiqué, tu caso, pero vuélvemelo a pasar, porque le voy a decir al Inge Toño, ahorita voy a verlo, tengo que ir al TEC y ya le comento. Entonces mándame a la brevedad posible ahí con tu jefe de grupo
tu nombre y el de la otra compañera me dice que está en la misma situación Sí, para que yo le comente personalmente al Inge Toño y tome cartas en el asunto porque ya estamos en la segunda unidad y si sí, sí, siguen sí. así pues no va a servir esto. ¿Sale? Ok. Profe, yo sí puedo acceder, pero cada vez que accedo tengo que cambiar de contraseña. Pero creo que todavía no tengo acceso a checar lo que es tareas y subirlas, pues no me deja abrir esos archivos. Pero si estás Pero igual, inscrita ya, ya estás. sí, 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 ya. Pero cada vez que entro, lo que tiene es que tengo que cambiar de contraseña. No me deja entrar siempre con la misma. Ah, mira, tú no tienes grupo, Santiago, Mauro, Jennifer, no tienes grupo todavía, por eso a lo mejor no te deja entrar. Ahorita ya tienes grupo, tú eres Floriano, ¿verdad? Sí, yo soy Florian. Pero ¿cuál es Profe, yo soy tu primer igual apellido? Martínez. Martínez. No, pues tú no estás inscrito, ¿no? No, no, porque no puedo acceder. No, no hay. Sí, pues entonces mándenme por favor la situación que tienen para que yo platique con el Inge Toño, pero les digo, mándenmela ya porque ahorita yo salgo para el TEC y y llego allá al TEC como en una media hora, cuando mucho, me voy de volada. ¿Sale? Ah, ok, sí, Inge, muchas gracias. Ujú. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Sale pues, profe, nos vemos el lunes. Sí, hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Sí, hasta el lunes.